dice que la escribió en 2 tablas con sus dedos. Ahora, esta ley, como sabemos que es eterna, es justa, santa, buena, perfecta, lo sabemos por lo siguiente. En 1 Juan capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es la transgresión de la ley. Si el pecado es la transgresión de la ley, esto nos indica que primero fue la ley y luego la transgresión es el pecado. Dios no hizo esto. Bueno, tú mentiste, ahora voy a hacer una ley que diga no mentir y te condeno, no. Y en el libro de Romanos capítulo 4, versículos 12 y 15, y Romanos capítulo 5, versículos 12 al 16 nos dice que si no hay ley no se puede culpar a alguien de pecado. Partiendo de este concepto, entonces si Lucifer pecó, 1 Juan 2 dice que Satanás peca desde el principio, entonces quiere decir que en el cielo hay una ley desde el principio. ¿Y cuál es esa ley que Satanás la conocía perfectamente para poder ser juzgado? Esa ley se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 44, dice que él es homicida, que ley violó. Éxodo 20, versículo 13, no matarás. Dijo que él es mentiroso, que ley violó. Éxodo 20, versículo 16, no mentir. Él codició el trono de Dios, que ley violó. Éxodo 20, versículo 17. Quiere decir que ahí estamos demostrando que Éxodo 20, la santa ley de Dios, es eterna y está tanto en el cielo como en la tierra. En la tierra está, y tenemos por ejemplo Génesis 39, que José no adulteró con la mujer de Potifar porque no iba a hacer ese pecado contra Dios. Pero ahora, ¿qué ocurre? Luego que entra el pecado, ahora Dios establece que iba a entregar la simiente. ¿Cuándo la entregaría? Bueno, esa simiente vendría 4000 años después de la entrada del pecado. ¿Y qué hace Dios? Él establece una ley llamada acta de decretos, llamada ordenanzas, decretos. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 17. Esta es una ley que es la sombra de lo que había de venir. O sea, esta es una ley que Dios estableció como algo pedagógico para saber lo que Jesús haría en esta tierra como sacrificio y como sacerdote. Ahora bien, entonces, ¿qué nos dice esa ley? En el libro de Levítico, capítulo 23, en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 9, en el libro de Levítico, capítulo 4 y 9, nos dice esa ley que cuando el hombre transgredía la ley de Dios, tenía que ir a la ley de Moisés, a la ley ritual, para ver cómo podía hacer para lograr el perdón de los pecados. Y allí le decía que tenía que llevar un corderito, llevarlo al atrio. En el atrio entonces el pecador le colocaba la mano en la cabeza, confesaba su pecado, simbólicamente el pecador le transmitía el pecado al cordero, y como la paga del pecado es la muerte y el cordero ahora es el pecador, tomaban un cuchillo y mataban al corderito inocente. Y luego la sangre, venía el sacerdote e intercedía en el lugar santo. Y eso es lo que Cristo venía a hacer. Y dice en Éxodo 29, versículo 9, que en la mañana y en la tarde se hacían los sacrificios de estos corderos para el pecado simple. Ahora bien, partiendo de esta idea, ¿dónde sacrificaban el cordero? El cordero era sacrificado en el atrio y atendido por un sacerdote. El corderito animal no era crucificado, no era muerto fuera del atrio, fuera del santuario, era dentro del santuario. Entonces, con este criterio ahora vamos. Si nos dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si Cristo era ese Cordero que fue llevado al matadero, ¿dónde debió morir Cristo como el Cordero? ¿Dónde moría el Cordero? ¿En el atrio, en el santuario? ¿Dónde debió morir Cristo? En el atrio del santuario. ¿Quiénes lo iban a llevar? Los pecadores, el pueblo de Israel, los que lo aceptaban. Tenían que llevarlo al atrio, entregárselo al sacerdote. El pueblo le ponía la mano en la cabeza, entonces simbólicamente le transmitía todo el pecado, toda la carga del pecado a ese corderito inocente que es Cristo, porque él no cometió pecado, mas sin embargo pagó la paga del pecado, que es la muerte. Todos entonces lo harían pecador, le colocarían simbólicamente el pecado del pueblo y él luego era degollado y al tercer día iba a resucitar.
Pero en 1 Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entonces lo sacaron fuera del atrio y lo hicieron maldición porque murió en una cruz crucificado como mueren los malditos. Y eso fue la posición. ¿Por qué? Porque no hubo lugar para Cristo. Ahora, ¿qué Satanás consiguió con esto? Consiguió, es más difícil hoy predicar de ese Cristo crucificado, porque es difícil. La gente dice, los griegos decían a Pablo, pero tú insultas la inteligencia, ¿cómo vamos a creer nosotros en ese Cristo crucificado en manos de su criatura? Porque no se bajó de la cruz, porque no mandó un rayo y lo apartó, porque no se bajó sin tanto poder. ¿Cómo va a morir él de esa manera? Porque pareciera que fue un homicidio, que lo asesinaron y no que él vino a morir por voluntad propia. Y eso es más difícil. En cambio, si los judíos hubiesen aceptado a Cristo, entonces lo llevan al atrio. En el atrio le entregan la historia, si hubiese escrito, hubiesen explicado la historia universal. Toda la historia hubiese colocado el por qué Cristo murió de esa manera. ¿Por qué? Porque era la forma de salvar a la humanidad, que alguien pagara. La paga del pecado es la muerte. Yo tenía que morir y Cristo pagó por mí. Yo valgo la vida de Jesús. Él se sustituyó por mí, era yo quien tenía que ir a la cruz. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Eso es lo que Satanás logró, que hoy es un poco difícil predicar de Cristo y que parece entonces más bien un asesinato, un homicidio, que un sacrificio amoroso. Quiero terminar mi parte pues de que Satanás también va a usar la seducción, te va a engañar a ti, va a colocarte a través de esta. Vimos la santa ley que hoy dice que esa ley está abolida, cuando en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, Jesús no vino a abolir la ley. No, que el sábado está abolido. No, el sábado no está abolido. Lo que están abolidos son los sábados rituales de Levítico 23. En Levítico 23 encontramos la fiesta de la Pascua, que se celebraba el 14 de Nisan del calendario judío. ¿Y quién es Cristo? Por 1 Corintios 5, 7, Cristo es nuestra Pascua. ¿Y cuándo murió Cristo? Precisamente el 14 de Nisan, un viernes, cuando se sacrificaba el cordero pascual. ¿Por qué? Porque Cristo era ese cordero, simbolizaba ese cordero. Eso era la ley pedagógica para enseñarnos lo que Cristo vendría a hacer en esta tierra. Y en Hebreos capítulo 10, capítulos 7 y 2 nos habla de Cristo como nuestro sacerdote y Cristo como nuestro cordero. Te invito entonces a que estudies las Escrituras, que tú puedas venir y aceptar ese cordero. Si tú te pierdes cuando Cristo venga por segunda vez, entonces ese sacrificio para Cristo no valió la pena para ti. Y yo te invito a que tú pues, puedas venir a aceptar a Cristo. Oremos. Padre eterno, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Permite, Señor, que todos nosotros ahora lo podamos aceptar por la fe y que tú podamos entonces estar en tu redil. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.